Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Economía en Directo. Vamos a empezar, como siempre, con las principales notas económicas de la jornada. Aquí están. El Banco de Crédito del Perú estimó que la economía peruana se habría expandido 3.2% en mayo de este año y 4% en junio último. Según el área de estudios económicos de esta institución, se habría configurado un crecimiento de 3.2% en el segundo trimestre del año y de 4% para el primer semestre del 2014. En tanto, en abril, hubo un punto de quiebre para la economía peruana. La Asociación de Exportadores advirtió que poco a poco Estados Unidos está dejando de importar confecciones peruanas y comienza a dar paso a prendas de los países asiáticos porque tienen menores precios. Según cifras del sistema de inteligencia comercial ADEX Data Trade, el principal destino de las confecciones peruanas entre enero y mayo fue Estados Unidos con un crecimiento de 9.5% en el acumulado, pero que en el detalle mensual se observa una caída de 20% en mayo. El exministro de Economía Ismael Benavides aseguró que a pesar de que el país necesita mayor infraestructura para su desarrollo, el gobierno debe analizar mejor los proyectos antes de concesionarlos. El exfuncionario consideró que no existe criterio para otorgar dichas concesiones y que no es claro si el resultado de dichos proyectos generarán rentabilidad, lo cual nos podría generar un endeudamiento. Además, precisó que si bien es claro que el gasto del Estado siempre será de un determinado monto, a la larga este siempre aumentará. Un informe del Banco Central de Reserva reportó que en el mes de junio el índice de confianza del consumidor se mantuvo en el tramo positivo con 58 puntos. Según el reporte de la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas junio 2014, el porcentaje de familias que señalaron que su situación familiar presente y futura es mejor aumentó de 28 a 33%. El porcentaje de aquellas que indicaron una peor situación familiar disminuyó de 20 a 17% y de quienes consideran igual su situación bajó de 52 a 49%. El Ministerio de Economía y Finanzas estableció el pago de 300 soles como aguinaldo por fiestas patrias para los trabajadores del sector público, según Decreto Supremo 193/2014. La norma detalla que el monto se otorgará a los funcionarios y servidores nombrados y contratados del régimen del Decreto Legislativo 276 y la Ley 29944, a los obreros permanentes y eventuales del sector público, al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como a los pensionistas de la Ley 15117, de los decretos Ley 19846 y 20530, y el Decreto Supremo 05188 PCM y la Ley 28091. Bien, fueron las principales notas económicas del día de hoy. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con nuestras entrevistas. Me acompaña Juan Carlos Odar, es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito BCP. Juan Carlos y por supuesto el banco, digamos, constantemente nos alimentan de información, de análisis y de propuestas acerca de la marcha de la actividad productiva y económica del Perú y especialmente del sistema financiero. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Después de algún tiempo. Quisiera empezar preguntándote sobre tu opinión en torno a este denominado paquete reactivador de medidas que tiene varias aristas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aprecian ustedes? Si es que falta o no falta algo, ¿en qué incidirían más? O eventualmente, ¿cuál es, si apunta al nodo del problema que afrontamos como país en cuanto a esta desaceleración económica? De acuerdo. A ver, todo hay que enmarcarlo en el contexto en el que estamos, ¿no? Y estamos hablando de, en general, condiciones económicas mundiales que hacen muy difícil que Perú sostenga el ritmo de crecimiento, en general los países emergentes, que han tenido en años anteriores. Entonces, dentro de esa lógica, ¿qué cosa más podemos hacer a nivel interno, ¿no? Y en ese sentido viene este conjunto de medidas, pero que de alguna manera ya se han venido dando medidas anteriormente y no necesariamente han generado un impulso o una respuesta en el sector privado, ¿no? Las expectativas siguen bajas y eso condiciona una baja dinámica de la inversión privada. Ahora, ese nivel bajo de expectativa, Juan Carlos, de repente es ocioso repetirlo o preguntártelo, mejor dicho, ¿a qué obedece? A ver, primero, el año pasado es como que el entorno nuevo nos sorprendió y entonces un poco calibrar nuevamente el escenario en el que estamos, ¿no? Entonces esto es algo temporal, esto es algo que va a durar y siendo así entonces
cada uno se pregunta, ¿y cómo va a venir la demanda de mis productos? En un contexto más complicado, probablemente el inversionista, la empresa privada, demora un poco más la decisión de inversión porque justamente considera que la demanda va a venir a un ritmo menor. Entonces ha habido una Es como un círculo vicioso. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Yo pienso que la gente va a comprar menos porque siente menos confianza. Entonces yo, ¿para qué meto la plata? ¿Para qué invierto? Entonces, pero por un lado tiene que romperse el círculo, me imagino. Exacto. Y ahí vemos justamente la búsqueda de medidas que promuevan el crecimiento. Más allá de cómo va la coyuntura internacional, ¿qué podemos hacer a nivel interno para que nuestro crecimiento potencial, digamos, ¿no? El ritmo sostenible de crecimiento de Perú sin inflación sea lo más alto posible, ¿no? Y ahí claramente el papel principal viene de la demanda privada y no de la demanda pública, ¿no? Entonces, ¿este paquete tú crees que apunta bien a reactivar la demanda privada? En general, evaluando las medidas, creemos que sí. Pero sin embargo, podríamos pensar, no sé, hay que hacer algún comentario, un poco el tema de coordinación, ¿no? Hace algunas semanas, hace algunos meses, tuvimos el plan de estímulo económico por el lado del Ministerio de la Producción y de alguna manera uno piensa cuánto empalma o cuánto coordinan las medidas anteriormente de este programa de estímulo con las actuales. Así es, ¿no? Entonces, como que pareciera que son esfuerzos hasta cierto punto desconectados. Sí, pareciera que sí, ¿no? Entonces, eso de alguna manera... ¿Tú dirías que estas últimas... Yo tengo esa impresión, no sé qué piensas tú, Juan Carlos, que estas últimas han sido como la reacción al campanazo que significó crecer 2% en abril. Es decir, pucha, tenemos que salir como sea porque ya estar a 2% realmente es alarmante y, bueno, adelgacemos un poquito el Estado, digamos, flexibilicemos las cosas, porque si no, el mensaje que vamos a dar es que vamos a ir estancados. Un poco que este paquete responde más a una sensación de mayor emergencia de parte del gobierno que este plan de estímulo económico, incluso el que había sacado Produce con Piero Gessi en el ministerio, ¿no? De acuerdo, sí, es bien interesante, parecería efectivamente que hay una reacción ahí, pero también el tema a tener en cuenta es que Perú no es que está creciendo a un ritmo de 2%, eso ha sido básicamente estadístico, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que probablemente Perú crezca alrededor del 4%, lo cual de todas maneras es bajo, ¿no? Si uno piensa... Empezamos el año con 6, sí. Estimado, imagínate. Sí, claro, o sea, ese es el gran problema, ¿no? Y entonces ahí uno que ve el escenario internacional y que en realidad no pareciera ser tan malo como se podía haber temido hacia fines del año pasado, ¿no? Uno ve el crecimiento de China y pareciera que cada vez hay más compromiso de sus autoridades a crecer más cerca del 7,5%. Estados Unidos ha tenido un muy mal inicio de año, el primer trimestre fue negativo, cerca de 3%, pero los siguientes meses se ven mucho mejor. Entonces, como el contexto internacional debería estar ayudando. Y sin embargo, claro, pero claro, ahí va el asunto, porque el ministro cuando sale explicando esto dice, no, es que hacemos eso por el contexto internacional. Y uno dice, oye, un momentito, pero si justamente las señales, lo que tú dices, son inversas. Es decir, vemos a una China que lanza mensajes al mercado, oye, de hecho quiero lograr el 7,5%, Estados Unidos que va a crecer su punto adicional que tenían previsto, Europa que termina de recuperarse. O sea, como que los astros están más o menos ordenando de a poquitos en el sector interno y uno dice, entonces, el problema es acá. El problema somos nosotros, los que estamos haciendo de mal, ¿no es cierto? De repente uno piensa y dice... Al igual que ha pasado en ocasiones anteriores, en gobiernos anteriores, la oportunidad de la respuesta de repente no ha sido tal, ¿no? Es decir, ha habido algo de retraso, bueno, estamos hablando de esto desde mayo del año pasado. Hubiera sido ideal que a inicio del año de 2013, por ejemplo, se hubiera reaccionado esto, que si hubiera sido antes mejor, pero... poco tardía, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Por lo menos. Bueno, eso debería ayudarnos a sostener un crecimiento más cercano al 5% este año y probablemente algo más el próximo año. El pronóstico, el estimado del banco para el cierre del 2014, Juan Carlos, ¿por dónde anda? Nosotros estamos, originalmente estábamos trabajando con alrededor del 5%, pero sobre todo lo anterior ya hay un factor completamente nuevo que es este tema de fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, siendo así, considerando que pueda tener impacto en el último trimestre sobre todo, estaríamos hablando de un crecimiento más alrededor de 4,5, 4,6. Entre 4,5 y 4,6, más que de 5. Sí. Entonces, si ustedes sí consideran que el tema del fenómeno del Niño, por más leve o moderado que sea, sí va a tener algún tipo de impacto, sobre todo en unos sectores claves como el tema de infraestructura, agricultura, digamos. Sí, de acuerdo. Ustedes ya le están asignando ese valor. Sí, ya estamos contabilizando un impacto sobre sectores primarios, ¿no? Agro y pesca sobre todo, y en la medida de que tengamos más información y veamos si su incidencia es mayor, podríamos estar viendo impactos sobre sectores vinculados a demanda, ¿no? Comercio, servicios, manufactura misma.
¿Cómo ven ustedes este plan de diversificación productiva que ha planteado el Produce, que parece una reedición, actualización de este plan de Nacional por la Competitividad que ya tiene buen tiempo dando vueltas en varios ministerios y en varios foros? ¿Es una actualización? ¿Es una modificación? ¿Es una variante diferente? Hay algunas cosas como que se reiteran, ¿no es cierto?, y otras novedosas. ¿Cómo lo ven ustedes, Juan Carlos? A nosotros lo que nos parece más interesante es el tema de repotenciar las posibilidades a nivel regional, ¿no? Es como que se ha identificado alguna serie de actividades a nivel descentralizado, tratando de promover no solamente producción local, sino también con miras a la exportación, y eso es bien interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno piensa en el tema de pesca, ¿no? Pesca, uno piensa solamente a nivel costa se puede hacer algo, pero también se intenta diversificar y tratar de lanzar cadenas integradoras, ¿no? El tema de pesca en la Amazonía, pesca en Puno, ¿no? En el lago Titicaca, etc. Entonces, sí hay potencial descentralizador de todas las actividades, ¿no? Y entonces, eso es lo interesante, eso es lo que nos parece que es algo nuevo que no se había enfocado tanto anteriormente, pero sí busca tratar de generar valor ya pensando no solamente en Lima, pensando no solamente en buscar oportunidades en Lima, sino descentralizadas. Y volviendo a mi primera pregunta, Juan Carlos, respecto al último paquete lanzado por el MEF, hablamos un poco también del tema del optimismo, la falta de optimismo, mejor dicho, de la confianza. Este paquete último reactivador, ¿crees que va a permitir, bajo qué canales, bajo qué columnas, reactivar un tanto mejor el consumo interno, las posibilidades de inversión? Pareciera que lo que termina de ayudar, o que creemos que termina de ayudar en los siguientes meses, es que efectivamente se materialice este choque positivo en minería, ¿no? Minería ha tenido más bien, contra lo que se esperaba, malos resultados en los primeros meses de este año. Oro y zinc, sobre todo, han tenido caídas en la producción fuertes, que han afectado al sector, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que el motor del sector debería ser el cobre. Y en ese sentido, sí creemos que conforme se vayan viendo mejores resultados y se empiece a ver exportaciones creciendo, balanza comercial positiva, y que efectivamente los resultados en el crecimiento empiecen a ser mejores a los que hemos tenido, es probable que ya haya un impacto positivo sobre la confianza, la cual dentro de este paquete de medidas tiende a mostrar, creemos, una inversión privada. Yo lo que no tengo es una apuesta casi así, pero de fe absoluta en el segundo semestre en cuanto al sector minero, ¿no? Yo diría que es bastante probable que ese sea el escenario. La duda, lo que quedaría como signo de interrogación es a qué velocidad vamos a crecer en el segundo semestre. Parece que va a ser mejor que lo que hemos tenido en estos primeros meses, que ha sido un crecimiento mucho más pegado al 4 de lo que se esperaba. Pareciera que en la segunda mitad del año deberíamos estar viendo un crecimiento de alrededor de 5, un poco más. La pregunta es realmente si es que vamos ¿en qué tiempo? Si nos va a alcanzar para... Así es, cerrar, ¿no? Y si, por ejemplo, año, hacia fin de año llegamos a tener un crecimiento ya cercano al 6%, o si todavía va a ser pegado al 5%. Y en esa medida también condiciona qué es lo que viene para el 2015. El único problema es que tenemos elecciones municipales y regionales justamente el 5 de octubre, que ojalá no terminen siendo un limitante, ¿no? Según todo lo que estamos viendo. Ojalá sea un elemento potenciador. Yo creo que no. Más bien es un tema de retracción, porque la gente dice, oye, ¿quién va a salir como presidente regional en tal o cual sitio donde hay mucha operación minera? Entonces... No ayuda el calendario, pero bueno, esperemos que sea positivo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, aparte hay un factor a tener en cuenta, que es que con la nueva estructura productiva, con el cambio de año base y todo lo que ha habido este año, el último trimestre de este año se compara contra un crecimiento de 7% del último. Es muy grande. Así es. Entonces, estadísticamente estamos en pérdida. Eso nos juega en contra. Ahí está fregado. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos Álvarez, y seguimos conversando sobre el tema de la coyuntura económica, las perspectivas de este 2014 en cuanto a su segundo semestre. Ya volvemos.